¿Y si el secreto no fuera ser el mejor, sino volverte imparable? ¿Y si dejaras de buscar aprobación y empezaras a construir poder interno real? Este libro no viene a motivarte, viene a despertarte, a mostrarte que la fuerza que buscas ya está dentro, esperando que la uses. Aquí vas a aprender a romper tus límites mentales, a sanar tu mente y dominarte por completo. Bienvenido a Lecciones para ser imparable y superar a todos los demás. Un viaje hacia tu versión más libre, más consciente y más poderosa. Capítulo 1. La fuerza que nadie ve pero todos sienten. Hay algo dentro de ti que no se puede medir ni explicar, pero se siente. Es esa energía que aparece cuando ya no puedes más, y sin embargo, sigues. Esa fuerza invisible que te empuja incluso cuando el cuerpo tiembla y la mente dice basta. Todos la tenemos, pero pocos aprenden a escucharla. No viene de los libros ni de los consejos. Se despierta cuando la vida te pone de rodillas y te obliga a mirar hacia adentro. Joe Dispenza decía que cuando cambias tu energía, cambias tu vida. No hablaba de magia, hablaba de responsabilidad. Esa fuerza invisible no se invoca, se cultiva en silencio. Es el resultado de las veces que elegiste levantarte cuando nadie lo notó, de las veces que lloraste en la ducha y aún así saliste a cumplir con lo que te tocaba. La fuerza que nadie ve es la que te sostiene cuando nadie te aplaude. Hay una historia que me marcó. No diré su nombre, porque no se trata de quién fue, sino de lo que descubrió. Había perdido casi todo: su trabajo, su relación y parte de su fe en sí mismo. Se levantaba todos los días con esa sensación de vacío que duele más que cualquier golpe físico. Decía que el silencio de su casa era más fuerte que cualquier grito. Un día, en medio de esa rutina sin sentido, decidió salir a caminar sin rumbo. No buscaba respuestas, solo quería respirar distinto. Y ahí, en una esquina cualquiera, mientras el sol apenas salía, se dio cuenta de algo. Nadie iba a venir a rescatarlo. Nadie iba a entender por completo su dolor. Y aunque eso parecía triste, en realidad fue su liberación, porque entendió que su vida no iba a cambiar por esperar comprensión, sino por decidir volver a creer en su propio poder. Desde ese día comenzó a hacer algo que parecía mínimo. Cada mañana se hablaba a sí mismo. No con frases vacías, sino con palabras reales, dichas con cansancio pero también con fe. Hoy me levanto, aunque no quiera, decía. Hoy camino, aunque duela. Poco a poco, sin darse cuenta, esa voz interna se transformó en su refugio. No porque todo mejorara, sino porque aprendió a no rendirse cuando nadie lo veía. Esa fue su fuerza invisible, la decisión silenciosa de seguir intentándolo. Esa historia no es única. Todos, en algún momento, hemos sentido que la vida se nos cae encima y no sabemos de dónde sacar energía para continuar. Pero hay algo que no desaparece. Esa chispa interna que sigue encendida incluso en la oscuridad más profunda. Neville Goddard lo explicaba de otra forma. Todo lo que ves afuera es un reflejo de lo que imaginas dentro. Y tenía razón. No hay fuerza más poderosa que la creencia en ti mismo cuando el mundo ya no cree. Porque creer no es esperar que todo salga bien. Es decidir que no vas a rendirte aunque no veas resultados inmediatos. Esa fuerza se siente en momentos simples. Cuando te obligas a bañarte después de un día en que quisieras desaparecer, cuando decides hablar con alguien en vez de aislarte, cuando apagas el celular para dejar de compararte, o cuando eliges comer bien aunque estés triste. No parece heroico, pero lo es, porque la verdadera fuerza no siempre se nota. No se publica, no se presume, no se celebra. Vive en las pequeñas decisiones que cambian lentamente el curso de tu historia. Y sin embargo, hay días en los que no sientes nada. En los que no hay energía, ni fe, ni propósito. Días en los que te preguntas, ¿para qué seguir? ¿Qué sentido tiene esforzarse si nada cambia? Ahí es donde muchos se rinden, porque creen que la fuerza se trata de sentirse bien. Pero no, la fuerza se trata de actuar incluso cuando no sientes nada. Es ese paso que das sin motivación, solo con la intuición de que algo dentro de ti aún no ha terminado. Y ese algo es lo que te salva. Un día, el mismo hombre de la historia me dijo algo que nunca olvidé. Pensé que necesitaba que la vida me devolviera lo que perdí, pero lo que realmente necesitaba era aprender a sostenerme cuando nadie lo hacía. En su voz había calma, no orgullo. Había aprendido que ser fuerte no era ganar, sino mantenerse humano cuando todo parecía empujarlo a endurecerse. Esa es la paradoja de la vida.
La fuerza verdadera no nace del control, sino de la rendición. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, aparece un poder que ya estaba en ti pero no lo habías sentido. Cuando dejas de correr detrás de lo que crees que te falta, la vida empieza a devolverte lo que eres. Como decía Joe Dispenza, no esperes a que cambie tu realidad para sentirte diferente. Siéntete diferente y verás cómo tu realidad cambia. Pero, ¿cómo sentirte diferente cuando estás cansado, cuando no tienes ganas, cuando todo te duele? Tal vez la respuesta no sea sentirte mejor, sino dejarte sentir. Dejar que la rabia, la tristeza o la decepción te hablen sin miedo. Porque lo que reprimimos no desaparece, se transforma en peso. Y ese peso te quita la energía para ver la salida. En cambio, cuando te permites llorar, gritar, cuestionar, algo se libera. Es ahí donde entra la fuerza. No en no quebrarte, sino en atreverte a hacerlo sin esconderte. A veces la vida no mejora, cambia, y ese cambio puede doler. Pero detrás del dolor hay algo más grande, la oportunidad de volver a conocerte. ¿Cuántas veces te has preguntado si lo que estás viviendo tiene sentido? ¿Y sin embargo sigues? Esa es la prueba de que la fuerza no se mide en logros, sino en la capacidad de seguir confiando aunque no veas resultados. Séneca decía que nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. La fuerza invisible de la que hablo es precisamente eso, la que se despierta cuando la vida te pone a prueba. Cuando entiendes que el propósito no es que todo salga bien, sino descubrir quién eres en medio del caos. Si observas tu vida, verás que las veces que más creciste no fueron las más felices, sino las más duras. Porque la felicidad enseña poco, pero el dolor te confronta, te obliga a mirar tu verdad sin máscaras. Y es ahí donde aparece esa energía que nadie puede darte ni quitarte. Capítulo 2. Nadie te debe nada, ni siquiera el destino. Hay un punto en la vida donde entiendes que nadie te debe nada. Ni amor, ni disculpas, ni reconocimiento. Ni siquiera el destino está obligado a darte lo que sueñas solo porque lo has sufrido demasiado. Y aunque duela, aceptar eso es el inicio de tu verdadera libertad. Porque mientras esperes que el mundo repare tus heridas, vivirás encadenado a una idea que te mantiene quieto. La de que mereces algo por lo que pasaste. Pero la vida no funciona con deudas emocionales, funciona con decisiones. La mayoría crece con la creencia de que si hace las cosas bien, si se esfuerza, si ama con pureza, en algún momento la vida compensará todo. Y no es del todo mentira. Pero la compensación no llega en la forma que uno imagina, ni cuando uno quiere. A veces lo que llega no es un premio, sino una lección. Joe Dispenza decía que el universo no te da lo que deseas, sino lo que emites. Y lo que emites no son tus palabras, son tus estados internos. Si sientes carencia, proyectas carencia, si esperas que te devuelvan, sigues atado al mismo dolor que originó la deuda. Hay una historia que podría ser la de cualquiera. Una persona que lo dio todo por alguien. Tiempo, amor, apoyo, incluso oportunidades. Lo hizo sin esperar nada, o al menos eso creía, hasta que el abandono tocó su puerta. Entonces entendió que sí esperaba algo. Gratitud, reciprocidad, un poco de justicia. Pasó meses preguntándose por qué la vida era tan injusta. ¿Por qué si di tanto, terminé vacía? Decía. Y ahí estaba el error, en creer que la entrega garantizaba retorno. Un día, después de tanta rabia contenida, decidió escribirle una carta a esa persona que se fue. No para enviarla, sino para sacarse el peso. En esa carta no pidió explicaciones. Solo escribió una frase que cambió su vida. Ya entendí que no me debes nada, ni siquiera una disculpa. Lloró, no de tristeza, sino de alivio. Porque al liberar al otro de su deuda, se liberó ella también. Esa es una de las lecciones más duras que da la vida. Nadie tiene la obligación de entenderte, amarte o salvarte. Cuando lo asimilas, dejas de esperar milagros externos y empiezas a crear los tuyos. Aprendes a responsabilizarte de tu historia sin resentimiento. Neville Goddard decía que todo lo que te ocurre lo has imaginado antes. Puede parecer injusto, pero en realidad es poder puro. Si tú lo imaginas, también puedes transformarlo. Pero cuesta. Cuesta aceptar que el mundo no te va a compensar por tus buenas intenciones. Que puedes ser una buena persona y aún así perder.
que puedes amar con el alma y que igual te traicionen, que puedes esforzarte al límite y no obtener resultados inmediatos, y que eso no significa que estés condenado, sino que aún estás aprendiendo a soltar el control. La idea de que el destino te debe algo es un mecanismo del ego, una forma inconsciente de exigirle al universo que te devuelva lo que sientes que te quitó. Pero el universo no trabaja con reclamos, trabaja con vibraciones. Y cuando vibras desde la carencia o la culpa, atraes más de lo mismo. La liberación empieza cuando dices, no me deben nada, yo elijo seguir sin esperar nada a cambio. Esa frase no te endurece, te emancipa. Hay días en los que cuesta no sentir rencor, en los que ves a quienes te lastimaron seguir tranquilos mientras tú sigues sanando. Y te preguntas, ¿dónde está la justicia? Pero el tiempo, que todo lo revela, te enseña que la justicia no siempre es visible. A veces la justicia es interna, cuando logras estar en paz sin que el otro haya cambiado. Cuando te das cuenta de que el perdón no es un favor al otro, sino un descanso para ti. Brian Tracy, en Si lo crees, lo creas, decía, tu objetivo principal es organizar tu vida de tal manera que te sientas feliz, gozoso y satisfecho la mayor parte del tiempo. Y no hay felicidad posible mientras cargues facturas emocionales pendientes. Porque cada vez que piensas, me deben, te alejas un poco más de ti. Ese hombre o esa mujer que esperó tanto, que creyó que la vida debía compensar su entrega, un día entendió algo. Que no se trataba de olvidar, sino de dejar de cobrar. Que la paz no venía del perdón forzado, sino de aceptar que cada quien da desde su nivel de conciencia, y no todos están listos para dar lo mismo. Desde entonces, comenzó a hacer las paces con la realidad. No con resignación, sino con comprensión. Aprendió que la vida no le debía amor, sino oportunidades para amar de nuevo. Que no le debía éxito, sino el coraje para seguir intentando. ¿Y tú? ¿A quién le estás cobrando sin darte cuenta? ¿A tus padres por no haberte dado lo que necesitabas? ¿A una pareja por no haberte amado como soñabas? ¿A la vida por no haber cumplido tus planes? ¿A ti mismo por haber fallado? Cada deuda que sostienes te mantiene mirando hacia atrás, esperando un pago que nunca llegará. Y mientras tanto, el presente pasa frente a ti, esperando que lo elijas. A veces creemos que soltar es rendirse, pero en realidad es el mayor acto de fe. Soltar no es olvidar, es decir, acepto que esto fue así, y aún así, sigo. Joe Dispenza lo explica con claridad. Si sigues recordando el pasado, estás programando tu cuerpo para vivir en él. Cada vez que revives lo que te hicieron, le enseñas a tu cerebro que el dolor sigue ocurriendo. No puedes construir un nuevo destino si sigues viviendo en una deuda vieja. El ego se aferra a la idea de que mereces que todo te salga bien porque has sufrido. Pero la vida no responde al sufrimiento, responde a la energía. Si usas el dolor como combustible, la vida se expande. Si lo usas como excusa, se detiene. No necesitas que el universo te devuelva nada. Lo que necesitas es recordar que el poder de crear no se perdió, solo lo delegaste esperando que otros lo usaran por ti. Recuerdo una frase de Burlar al Diablo, de Napoleón Hill. Tus únicas limitaciones las has impuesto tú. ¿Y cuánta verdad hay en eso? Porque mientras esperas justicia, postergas tu libertad. Mientras reclamas lo que crees que mereces, no ves lo que puedes construir. Nadie te debe nada. Y esa es la mejor noticia. Porque significa que no tienes que esperar a nadie para empezar de nuevo. Cuando sueltas esa deuda, la energía cambia. Comienzas a actuar desde la abundancia y no desde la falta. Ya no ayudas esperando gratitud, ni amas esperando reciprocidad, ni trabajas esperando aprobación. Lo haces porque eso eres. Porque entiendes que dar no te empobrece, te completa. Que el valor de tu entrega no lo define la respuesta del otro, sino la pureza de tu intención. A veces la lección no llega con palabras, llega con pérdidas, con silencios, con ausencias, con decepciones que te rompen y te obligan a mirarte distinto. No para endurecerte, sino para entender que no puedes controlar el retorno, solo tu siembra. Lo que siembras desde el corazón siempre vuelve, pero no necesariamente desde la misma dirección. En la historia de esa persona que escribió la carta, hubo un día en que volvió a encontrarse con aquel pasado. No fue un reencuentro,
Fue un cruce casual. Se miraron, sonrieron, y no hubo reclamo. Solo paz. Porque cuando ya no esperas disculpas, el tiempo no tiene poder sobre ti. En ese momento entendió que el verdadero cierre no es una conversación pendiente, es sentir que ya no duele. Capítulo 3. El dolor no te destruye, te revela. El dolor tiene una manera extraña de presentarse. Llega cuando menos lo esperas, cuando crees que ya lo has entendido todo o que por fin estás a salvo. No avisa, no pide permiso, simplemente aparece y lo arrasa todo. Pero detrás de esa sensación de ruptura hay algo más profundo, algo que casi nadie ve cuando está adentro del caos. El dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte quién eres cuando ya no puedes sostener la máscara. Lo que duele no siempre es la herida, sino la resistencia a aceptarla. He conocido a personas que han pasado por dolores tan fuertes que cuesta imaginar cómo siguieron de pie. Pérdidas, traiciones, enfermedades, despedidas sin explicación. Uno de ellos me contó que durante años creyó que el dolor era castigo, que la vida lo había señalado. Hasta que entendió, con una calma que solo llega después de haber llorado demasiado, que el dolor no vino a castigarlo sino a limpiarlo. Que cada lágrima fue sacando lo que no era suyo, lo que cargaba por miedo, por culpa o por costumbre. Me dijo, el dolor no me mató, me cambió, y si no me hubiera dolido tanto, seguiría siendo alguien que ya no me representa. Ahí entendí que el dolor no destruye, revela. Revela tus límites, tus miedos, tu verdadera fuerza. Te muestra quién eres sin adornos, sin excusas, sin el papel que intentas sostener frente a los demás. El dolor te desnuda, y aunque al principio eso duele aún más, también te libera. Joe Dispenza escribió que no puedes crear una nueva vida desde la misma emoción que te mantiene atado al pasado. Y eso es exactamente lo que hace el dolor. Te obliga a soltar la emoción que repites, la historia que te justifica, la versión de ti que ya no encaja. Cada vez que una herida se abre, también se abre una posibilidad de renacer distinto. Pero casi nadie lo nota porque se queda mirando la herida, no la revelación. Esa persona que conocí solía evitar sentirse mal. Cada vez que algo dolía, lo escondía bajo trabajo, ruido o distracciones. Hasta que un día la vida no le dio opción. Lo perdió todo de golpe. El trabajo, la pareja, la confianza. Se quedó solo, literalmente solo. Y ahí, en el silencio más duro, empezó a escuchar algo que nunca había querido oír, su propia voz interna, la que no pide permiso, la que no miente. Por primera vez, en lugar de huir del dolor, se sentó frente a él. «Dime qué me quieres mostrar», le dijo. Y aunque no lo escuchó con palabras, lo entendió con el cuerpo, que no se trataba de castigo, sino de transformación. ¿Te has preguntado alguna vez por qué duele tanto perder a algo o a alguien? ¿Por qué una simple frase puede partirte el alma? No es solo lo que pasa afuera, es lo que activa dentro. El dolor toca memorias que ni sabías que tenías. Te recuerda pérdidas antiguas, vacíos no resueltos, heridas que creíste cerradas. Pero el dolor no las reactiva para atormentarte, las reactiva para que por fin las mires y las liberes. Neville Goddard decía que todo cambio de sentimiento es un cambio de destino. El dolor, en el fondo, es eso, una oportunidad de cambiar el sentimiento que sostiene tu realidad. Porque lo que te duele no siempre es lo que pasó, sino la historia que te cuentas sobre eso. Cuando empiezas a cambiar esa historia, el dolor deja de tener tanto poder. Hay momentos en que no se puede con todo, y está bien. A veces el dolor es tan fuerte que el cuerpo lo siente como un peso físico. Pero incluso ahí, en medio de esa densidad, hay una parte de ti que observa sin romperse. Esa parte es tu conciencia. Y es ella quien aprende. No la mente que analiza ni el corazón que sufre, sino algo más profundo que empieza a comprender sin palabras. Piensa en las veces que dijiste, esto me matará. Y sin embargo, aquí estás. Más despierto, más humano, más consciente. No fuiste destruido, fuiste moldeado. Como el hierro que necesita el fuego para tomar forma, tu alma también necesita ciertas llamas para recordar su fuerza. Lo que pasa es que mientras estás ardiendo, todo parece pérdida. Pero cuando el fuego se apaga, te das cuenta de que no eras las cenizas, eras lo que emergía de ellas.
Hay un tipo de dolor que no se puede evitar, el que viene con el crecimiento. Cuando dejas una relación que ya no sana, cuando renuncias a un trabajo que ya no te representa, cuando sueltas a personas que no te sostienen. No es un dolor de tragedia, es un dolor de parto. Estás naciendo a algo nuevo. Pero claro, nacer también duele. Recuerdo que esa persona de la historia me dijo una frase que nunca olvidé. Cuando todo se rompió, entendí que yo también había contribuido a mantener lo que ya estaba muerto. Y ahí me di cuenta de que el dolor era la consecuencia de haberme negado a soltar antes. Qué duro y qué cierto. Porque muchas veces sufrimos más por sostener lo que debería haber terminado que por perderlo. El dolor, cuando lo miras de frente, te enseña humildad. Te muestra que no lo sabes todo, que no controlas nada, que eres vulnerable. Pero esa vulnerabilidad es poder, porque solo quien acepta su fragilidad puede sanar. Fingir fortaleza todo el tiempo no te hace fuerte, te hace rígido. Y lo rígido, tarde o temprano, se quiebra. En cambio, quien se permite quebrarse se reconstruye con más verdad. Daniel Goleman decía que la autoconciencia emocional es el cimiento de la inteligencia emocional. En otras palabras, conocerte en tu dolor es conocerte de verdad. Cuando duele es cuando más te ves. Ahí aparece tu carácter real. Cómo reaccionas, cómo te hablas, cómo te sostienes o te abandonas. No hay espejo más honesto que el dolor. Pero cuidado. No se trata de glorificar el sufrimiento ni de buscarlo como si fuera prueba de evolución. El dolor no es una medalla, es una maestra. Y como toda maestra, cuando aprendes la lección, se va. El problema es que muchos repiten curso porque se niegan a escuchar. Quieren sanar sin sentir. Quieren comprender sin atravesar. Y así, el dolor se repite con distintos rostros, distintas historias, pero el mismo mensaje. Capítulo 4. Aprende a ser tu propio maestro. Llega un punto en la vida en el que te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte. No hay mentor, pareja, libro o milagro que pueda hacer por ti lo que tú aún no te has atrevido a hacer por ti mismo. Aprender a ser tu propio maestro no es volverte autosuficiente ni dejar de necesitar a los demás. Es entender que la voz más sabia que podrías escuchar está dentro de ti, esperando que por fin confíes en ella. Durante años buscamos respuestas afuera, en los consejos, en los cursos, en los gurús, en las frases motivadoras. Pero llega un momento en que esas palabras, por más bonitas que suenen, ya no llenan el vacío. Porque no se trata de acumular conocimiento, sino de transformarlo en experiencia. Joe Dispenza decía que, cuando la mente y el cuerpo aprenden lo mismo, lo llamamos sabiduría. Ser tu propio maestro es eso. Dejar de leer sobre la vida y empezar a vivirla con conciencia. Recuerdo una persona que, durante mucho tiempo, dependía emocionalmente de los demás para tomar decisiones. No se movía sin consultar a alguien. Si iba a cambiar de trabajo, pedía opinión. Si terminaba una relación, buscaba validación. Si tenía un mal día, necesitaba que alguien le dijera qué hacer. Vivía atado a las voces externas porque no confiaba en la suya. Hasta que un día, en medio de un colapso emocional, se dio cuenta de que nadie tenía las respuestas correctas. Todos opinaban desde su historia, desde sus miedos, desde su manera de ver el mundo. Y él seguía sin saber qué quería realmente. Fue entonces cuando decidió hacer algo distinto. Se sentó frente al espejo, con rabia, con tristeza, con cansancio, y se preguntó: ¿qué necesito aprender de esto que me está pasando? No para victimizarse, sino para escucharse. Esa pregunta fue el inicio de su despertar. No buscó respuestas afuera, las buscó adentro. Empezó a escribir lo que sentía cada día, sin filtros. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones no provenían de su alma, sino del miedo a decepcionar a otros. Entendió que la voz que había callado durante tanto tiempo era su propia intuición, y que esa intuición había intentado guiarlo siempre, solo que él no quería oírla. Ser tu propio maestro es dejar de esperar que alguien venga a decirte quién eres o qué camino tomar. Es atreverte a confiar en tu propia guía, aunque no tengas garantías. Neville Goddard decía: tu imaginación es Dios actuando dentro de ti. Y eso significa que cada imagen, cada impulso interno, es una instrucción directa de tu mente creadora. Pero no la escuchas porque no te crees capaz.
Porque desde pequeño te enseñaron a obedecer más que a sentir. Ser tu propio maestro no es un acto de ego, sino de humildad. Es mirar tu historia con compasión y decir, he cometido errores, pero también he aprendido. He fallado, pero sigo aquí. Es entender que nadie puede recorrer tu camino por ti, ni siquiera aquellos que te aman. Porque tu aprendizaje es tuyo, no de ellos. Esa misma persona que aprendió a escucharse empezó a aplicar una práctica simple. Antes de tomar cualquier decisión se preguntaba, ¿esto me expande o me encoge? No analizaba, sentía. Porque la verdad no siempre grita, a veces susurra. Y descubrió algo increíble. La mayoría de las veces ya sabía la respuesta antes de buscarla en otros. Simplemente no confiaba en ella. Hay algo que nadie te dice. La sabiduría interior no llega en los momentos felices, llega en los quiebres. Cuando no sabes qué hacer, cuando te quedas sin dirección, cuando la vida te deja sin suelo. Es ahí donde aprendes a escucharte, porque no queda otra. Joe Dispenza explicaba que, cuando cambias tus pensamientos y emociones, comienzas a enseñar a tu cuerpo una nueva mente. Pero para lograrlo, primero debes conocerte. Debes aprender cómo funcionas, cómo reaccionas, cómo te saboteas. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces repites los mismos errores? Cambias de trabajo, de pareja, de ciudad, pero la sensación es la misma. Eso pasa porque no has aprendido aún la lección interna. Estás intentando cambiar la forma sin cambiar el fondo. Y el fondo siempre eres tú. Ser tu propio maestro no significa no equivocarte. Significa no repetir inconscientemente lo que te hace daño. Significa detenerte y preguntarte, ¿por qué vuelvo a esto? No desde el juicio, sino desde la curiosidad. Porque cada patrón tiene un origen, y cada error tiene una enseñanza. Brian Tracy decía en Si lo creas que, el mayor objetivo de tu vida debería ser convertirte en la mejor versión de ti. Y eso solo se logra observándote, no huyendo de ti. Aprender a ser tu propio maestro es atreverte a quedarte contigo mismo incluso cuando no te gustas, incluso cuando no entiendes lo que sientes. Es mirarte sin filtros y aceptar que el camino del crecimiento no siempre se siente bien, pero siempre vale la pena. La persona de la historia tuvo que aprender eso. Al principio, intentaba hacerlo todo perfecto. Leer, meditar, mejorar, controlar. Pero terminó agotado. Hasta que un día entendió que ser maestro de sí mismo no era imponerse más reglas, sino aprender a escucharse sin tanto ruido mental. Empezó a meditar sin buscar paz, solo para escucharse. Comenzó a escribir sin querer sanar, solo para entenderse. Empezó a tomar decisiones pequeñas sin pedir permiso. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a confiar en sí mismo. Ser tu propio maestro es entender que la vida no siempre te da respuestas, a veces te da procesos. Que no todo tiene un sentido inmediato, pero todo tiene un propósito. Que hay días en los que no sabrás quién eres, y está bien, porque el maestro no tiene todas las respuestas, solo las preguntas correctas. Capítulo 5. Tu mente no te odia, te protege. A veces creemos que nuestra mente es nuestro peor enemigo, que nos sabotea, que nos castiga, que nos hace pensar lo que no queremos. Pero la verdad es otra. Tu mente no te odia, te protege. Lo que pasa es que lo hace a su manera, con las herramientas que aprendió cuando eras niño, cuando no sabías cómo procesar el dolor. Tu mente aprendió a sobrevivir antes que a vivir. Y esa diferencia explica por qué muchas veces te cuesta avanzar, aunque quieras. Tu mente no busca tu felicidad, busca tu seguridad. Y no porque no quiera verte bien, sino porque su trabajo principal es mantenerte a salvo de todo lo que en el pasado te hizo daño. Cada pensamiento repetitivo, cada miedo, cada duda, no es una tortura sin sentido, es un intento de protegerte de lo que cree que podría lastimarte otra vez. El problema es que tu mente no entiende el tiempo, sigue actuando como si lo que te dolió hace 10 años estuviera pasando hoy. Joe Dispenza lo explica con claridad. Tu cuerpo es la mente subconsciente. Lo que piensas de forma repetida, lo siente como real. Es decir, cada vez que revives una herida o te preparas para lo peor, tu cerebro y tu cuerpo creen que está ocurriendo de nuevo. Por eso te cuesta tanto relajarte, confiar, entregarte. No porque seas débil, sino porque tu mente cree que te está salvando.
Recuerdo una historia que podría ser la de cualquiera. Una persona que no soportaba sentirse vulnerable. Cada vez que algo salía bien, se saboteaba. Cuando conocía a alguien que le gustaba, desaparecía. Cuando empezaba un proyecto nuevo, lo abandonaba justo cuando estaba por florecer. Decía que tenía miedo al fracaso, pero con el tiempo entendió que su verdadero miedo era al dolor de volver a sentirse insuficiente. En su infancia había crecido en un entorno donde los errores se castigaban, donde mostrar emociones era peligroso. Así que su mente aprendió que lo mejor era no arriesgarse, que la seguridad estaba en evitar, no en vivir. Pasaron años hasta que se dio cuenta de que su mente seguía repitiendo aquel patrón de defensa, que cada excusa que inventaba para no avanzar era una forma de protección, no de odio. Y cuando lo entendió, algo cambió dentro de él. Empezó a hablarle distinto a su mente. En lugar de decirse, «Estás fallando otra vez», comenzó a decirse, «Entiendo por qué tienes miedo, pero ya no estamos en peligro». Ser consciente de eso fue como reconciliarse con una parte de sí mismo que había estado en guerra durante años. Porque cuando entiendes que tu mente te protege, dejas de pelear con ella. Empiezas a enseñarle que ahora puedes protegerte de otra manera. Neville Goddard decía que nada puede venir de afuera a menos que primero ocurra dentro de ti. Y tenía razón, porque el conflicto con tu mente no viene del mundo, viene de cómo la interpretas. Tu mente no crea enemigos, los imagina para adelantarse al dolor. Pero tú ya no eres la persona que necesitaba escapar para sobrevivir. Ya no tienes 10 años. Ahora puedes mirar a tu mente y decirle, «Gracias por cuidarme, pero ya puedo hacerlo yo». ¿Te has dado cuenta de cuántas veces piensas en el peor escenario posible sin que haya ocurrido nada? ¿De cuántas veces repites en tu cabeza conversaciones que nunca existieron? Eso es tu mente anticipando peligros que no son reales. No porque quiera sabotearte, sino porque cree que si se adelanta al golpe, dolerá menos. Pero en ese intento, te mantiene atrapado en una vida que ya pasó. Daniel Goleman, en su libro Inteligencia Emocional, explicaba que, cuando la amígdala cerebral percibe una amenaza, reacciona más rápido que la razón. Es decir, primero sientes miedo, y luego intentas entenderlo. Esa es la razón por la que a veces reaccionas sin pensar, o te sientes ansioso sin motivo. No estás roto, solo estás condicionado. Y ese condicionamiento no se elimina con fuerza de voluntad, se sana con comprensión. Esa persona de la historia empezó a practicar algo simple. Cada vez que su mente le decía, «va a salir mal», se detenía y respondía en voz baja, «Entiendo que tengas miedo, pero ya no soy aquel niño». Al principio le parecía absurdo, pero con el tiempo empezó a notar que su cuerpo se relajaba. Ya no sentía tanta presión en el pecho, ni tanta culpa al equivocarse. Empezó a confiar en su capacidad de sostenerse. Y eso es lo que hace la diferencia. La confianza. Cuando aprendes a confiar en ti, tu mente deja de sentir que debe controlar todo. Porque ya no necesita anticipar el peligro. Confía en que tú sabrás qué hacer si algo sale mal. Pero mientras no haya confianza, la mente seguirá creyendo que debe dirigirlo todo, que si se relaja algo se romperá. Joe Dispenza decía que no puedes crear una nueva realidad con la misma mente que te hizo sufrir. Y no se refería a cambiar de cerebro, sino a cambiar la relación que tienes con él. Cuando dejas de ver tu mente como enemiga, cambia su forma de hablarte. Ya no te ataca, te avisa. Ya no te frena, te cuida. Capítulo 6. La soledad no es castigo, es entrenamiento. Hay una etapa de la vida que no todos entienden, esa donde te quedas solo. No porque el mundo te haya olvidado, sino porque algo dentro de ti te pide silencio. Y ese silencio duele, incomoda, te confronta. Pero también te enseña. La soledad no es un castigo, es un entrenamiento. Es el espacio donde dejas de fingir y comienzas a escucharte de verdad. Todos hemos tenido ese momento en el que miras alrededor y sientes que no encajas, que las conversaciones se vuelven vacías, que la compañía ya no llena, que incluso entre gente te sientes invisible. Al principio lo interpretas como pérdida, como rechazo, como si el universo te hubiera puesto en pausa mientras los demás avanzan. Pero con el tiempo descubres que no te dejó solo para castigarte, sino para fortalecerte. Porque en la soledad es donde aprendes a sostenerte sin muletas, a entenderte sin ruido, a reconocer tu valor sin testigos.
Recuerdo una persona que durante años vivió rodeada de gente. Siempre tenía planes, compañía, ruido, distracciones. Pero cuando se quedó sola por primera vez, sin pareja, sin amigos cercanos, sin rumbo claro, sintió que se desmoronaba. Pasaba los días intentando llenar los vacíos con series, comida, redes. No soportaba el silencio. Decía que su mente no se callaba, que el pasado la perseguía y el futuro la asustaba. Hasta que un día, agotada de huir, se sentó en medio de su cuarto y dijo: «Está bien, me voy a escuchar». Esa fue su rendición, pero también su renacimiento. Empezó a notar que la soledad no la estaba matando, la estaba revelando. Que debajo de todo ese ruido había emociones que nunca había querido ver. El miedo a no ser suficiente, el dolor de haber dado más de lo que recibió, la costumbre de buscar amor afuera para no tener que dárselo ella. Esa incomodidad fue su entrenamiento. Joe Dispenza decía que no puedes cambiar tu vida hasta que cambies tu estado de ser. Y eso solo ocurre cuando te enfrentas a ti mismo sin distracciones. La soledad es el laboratorio del alma. Te quita todo lo que no necesitas para que veas lo que realmente eres. Te pone frente al espejo sin adornos. Te muestra tus miedos, tus heridas, tus hábitos. Pero también te recuerda tu poder. Porque cuando aprendes a estar contigo sin querer escapar, te das cuenta de que puedes sostenerte. Esa persona de la historia empezó a notar cosas pequeñas. Que el café sabía distinto cuando lo tomaba sin apuro. Que su respiración tenía un ritmo que nunca había sentido. Que sus pensamientos no eran enemigos, solo partes de ella pidiendo atención. Y poco a poco, en ese silencio que antes odiaba, empezó a encontrar calma. Ya no necesitaba hablar todo el tiempo, ni distraerse, ni buscar validación. Había empezado a escucharse. La soledad tiene mala fama porque nos enseñaron a temerle. Nos dijeron que quien está solo está mal. Pero lo cierto es que nadie evoluciona rodeado de ruido. La semilla no florece bajo los reflectores, lo hace enterrada, en la oscuridad, en silencio. Así pasa contigo. El crecimiento no ocurre en la euforia de los aplausos, ocurre en los días en que nadie te ve y aún así decides seguir. Neville Goddard decía: «Siéntate tranquilo y dentro de ti crea la escena de lo que deseas vivir. La imaginación es el taller de Dios. Y tiene sentido. Porque la soledad no solo te da silencio, te da espacio para imaginarte distinto, para reconstruirte. Cuando no tienes a nadie diciéndote quién deberías ser, puedes escuchar la voz que te dice quién realmente eres. Pero no siempre es fácil. A veces la soledad pesa, quema, se siente injusta. Te hace cuestionar si hiciste algo mal, si alejaste a todos, si estás pagando algún error. Y no, no estás pagando nada. Estás preparándote. Estás aprendiendo a sostener lo que pediste. Porque nadie puede recibir algo grande si no sabe sostenerse solo primero. Hay personas que no saben estar solas porque temen lo que van a escuchar dentro. Pero no hay nada más liberador que descubrir que puedes disfrutar tu propia compañía. Que puedes tener conversaciones contigo sin lastimarte. Que puedes salir, comer, caminar, pensar, sin sentirte incompleto. Esa persona que te conté empezó a hacer algo curioso. Hablaba con su soledad. Le decía: «No me asustes, enséñame». Y la soledad le enseñó. Le mostró cómo había vivido tanto tiempo buscando amor donde solo había reflejos. Cómo se había perdido intentando agradar. Cómo había dejado de escucharse para encajar. Y cuando vio todo eso, lloró. No por tristeza, sino por alivio. Porque por fin entendía. Daniel Goleman explicaba que la autoconciencia es el primer paso hacia la autorregulación. En otras palabras, cuando aprendes a conocerte en soledad, ya no necesitas tanto control. Dejas de reaccionar por miedo, empiezas a responder con claridad. La soledad te da eso. Una mente más quieta, una emoción más madura, una intuición más nítida. Capítulo 7. La disciplina es amor, no castigo. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la disciplina era una forma de castigo, que consistía en obligarte, en exigirte, en pelear contra ti mismo. Pero la verdadera disciplina no tiene nada que ver con eso. La disciplina es amor. Es la manera más honesta de decirte: te cuido, te respeto, me importas.
No se trata de imponerte algo, sino de mantenerte fiel a lo que dijiste que querías ser, incluso cuando nadie te ve. Hay una diferencia enorme entre castigarte por lo que no hiciste y comprometerte con lo que mereces. Uno nace del miedo, el otro del amor. La mayoría no entiende esto porque crecimos bajo reglas que usaban la disciplina como amenaza. Si te equivocabas, te gritaban. Si te rendías, te hacían sentir culpable. Así aprendiste a confundir la constancia con obligación y el autocuidado con esfuerzo. Pero la disciplina, cuando viene del amor, se siente distinta. No te aplasta, te sostiene. Recuerdo una persona que me dijo una vez: he intentado cambiar tantas veces, pero siempre termino abandonando. Me prometo que voy a hacerlo diferente y al tercer día me rindo. Lo decía con vergüenza, como si fallar fuera una prueba de debilidad. Pero lo que entendí al escucharla fue que no le faltaba fuerza, le faltaba compasión. Porque su disciplina venía desde el rechazo. Se imponía metas para dejar de sentirse mal consigo misma, no porque realmente quisiera cuidarse. Cada vez que fallaba, no se preguntaba qué necesitaba, sino por qué era tan inconstante. Y ahí estaba el error. Querer cambiar desde el juicio nunca funciona. Un día decidió hacer algo diferente. En lugar de levantarse temprano para castigarse por su flojera, empezó a hacerlo como un acto de cariño. Se decía: me levanto porque quiero vivir una vida más ligera, porque quiero sentirme en paz. Y eso cambió todo. No se obligaba, se elegía. No lo hacía para cumplir una expectativa, sino porque había entendido que cumplir con ella misma era una forma de amor. Joe Dispenza escribió: el cambio no ocurre cuando te obligas, sino cuando tu mente y tu corazón están alineados con una nueva intención. Y eso es la disciplina verdadera. Coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. No necesitas gritarte ni exigirte para lograrlo. Lo que necesitas es recordar por qué lo haces. Cuando tu disciplina nace desde el miedo, duele. Pero cuando nace desde el amor, te da libertad. Te ayuda a salir del círculo de la autodestrucción. Empiezas a ser fiel a ti, no porque debas, sino porque te lo mereces. La persona de la historia empezó con cosas pequeñas: dejar el teléfono una hora antes de dormir, comer más consciente, escribir cada mañana cómo se sentía. No eran hábitos impuestos, eran compromisos con su bienestar. Y al cabo de unas semanas notó algo. Ya no se sentía cansada de intentarlo. La verdadera disciplina no te exige ser perfecto. Te enseña a ser constante incluso en los días difíciles. Aprendes a no abandonar tus procesos solo porque no se ven bonitos. Entiendes que el progreso real es silencioso, y que a veces avanzar también es descansar. Brian Tracy decía en Si lo crees, lo creas. La autodisciplina es el puente entre las metas y los logros. Pero ese puente no se construye con rigidez, sino con conciencia. Porque sin conciencia, la disciplina se convierte en una jaula. Con ella, en libertad. Cuando eres consciente de por qué haces algo, ya no necesitas motivación, solo compromiso. ¿Te has dado cuenta de cómo te hablas cuando fallas? Esa voz interna que te dice: otra vez no pudiste. Siempre eres igual. Nunca terminas nada. Esa voz no te hace fuerte, te destruye poco a poco. La disciplina amorosa, en cambio, te dice: fallaste, pero sigues aquí. Hoy puedes volver a intentarlo. No se trata de excusarte, sino de entender que el cambio no se construye desde el desprecio, sino desde la paciencia. La persona de la historia me contó que un día, después de semanas intentando levantarse temprano, no pudo hacerlo. Se quedó dormida, y en lugar de enojarse, se preparó café y se dijo: hoy lo haré distinto. En el pasado, ese error habría sido suficiente para abandonar todo. Pero ahora entendía que no había retroceso, solo ajuste. Ese fue su punto de quiebre. Porque se dio cuenta de que la disciplina no era resistencia, era compromiso. Neville Goddard decía que persistir en el sentimiento del deseo cumplido es la clave de toda manifestación. Persistir no significa forzarte, significa mantener viva la fe en lo que estás construyendo, incluso cuando no ves resultados. Y eso es disciplina espiritual. Creer en lo invisible mientras trabajas en lo visible. A veces confundimos amor propio con indulgencia. Pensamos que cuidarnos es soltarnos completamente. Pero el verdadero amor también pone límites.
No porque te reprima, sino porque te dirige. La disciplina es ese límite sano que te recuerda que tu vida vale lo suficiente como para no desperdiciarla. No estás siendo duro contigo al tener orden, te estás respetando. Esa persona aprendió algo valioso. La disciplina no era su enemiga, era su aliada. Cuando empezó a moverse con amor, las cosas fluyeron. Empezó a comer mejor, no porque quisiera cambiar su cuerpo, sino porque quería honrarlo. Empezó a ahorrar, no por miedo al futuro, sino por deseo de tranquilidad. Empezó a cumplir horarios, no por obligación, sino por respeto a su propio tiempo. Y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a sentirse más libre. Joe Dispenza lo explica así. Cuando cambias tus hábitos, cambias tu personalidad, y cuando cambias tu personalidad, cambias tu realidad. La disciplina es la herramienta más directa para lograrlo. Pero no esa disciplina que te grita, sino la que te guía con ternura. La que entiende que no se trata de hacerlo todo bien, sino de no abandonar tu intención de crecer. ¿Y si la disciplina fuera tu manera de decirte te amo? ¿Y si cada vez que eliges cuidarte, lo que estás haciendo es sanar lo que un día te descuidó? ¿Y si cada vez que cumples una promesa pequeña contigo, estás reparando la confianza que perdiste en ti mismo? La disciplina no tiene que ser rígida. Puede ser suave, puede ser silenciosa. Puede ser levantarte después de llorar y seguir. Puede ser apagar el teléfono y respirar. Puede ser elegir el silencio cuando podrías explotar. Puede ser caminar a tu ritmo sin compararte. Puede ser seguir creyendo en ti, aunque nadie más lo haga. La persona de la historia empezó a notar cómo su entorno cambiaba. No porque los demás cambiaran, sino porque su energía lo hizo. Ya no buscaba aprobación, buscaba coherencia. Ya no se medía por resultados, se medía por presencia. Empezó a disfrutar el proceso, no solo la meta. Porque entendió que la disciplina no era una carrera, era una relación consigo misma. Napoleón Hill escribió en Piense y hágase rico que la fuerza de voluntad combinada con el deseo forma un imán que atrae lo que buscas. Pero esa fuerza de voluntad no nace del ego. Nace del amor. Del deseo genuino de vivir mejor, no de parecer mejor. La disciplina te conecta con ese deseo. Ser disciplinado no significa no tener ganas de rendirte. Significa no hacerlo, aun cuando las ganas sean muchas. No porque te castigues, sino porque te recuerdas que ya estuviste ahí antes, y no quieres volver. La disciplina amorosa te da dirección cuando la motivación desaparece. Capítulo 11. No luches por ser admirado, sé inevitable. Hay una necesidad muy silenciosa que nos habita, la de ser reconocidos. Queremos que alguien vea nuestro esfuerzo, que alguien nos diga, lo estás haciendo bien, que el mundo confirme que valemos la pena. Pero ese deseo, cuando no se entiende, se convierte en una trampa, porque comienzas a vivir buscando aplausos y terminas perdiendo la calma. No hay nada más desgastante que vivir para impresionar. Por eso, en algún punto, hay que dejar de luchar por ser admirado y empezar a construirte para ser inevitable. Ser admirado depende de los ojos de otros. Ser inevitable depende de ti. Lo primero es un deseo del ego. Lo segundo, una consecuencia del propósito. El admirado necesita aprobación. El inevitable tiene dirección. La diferencia es que el admirado busca atención. El inevitable se vuelve necesario por lo que representa, por lo que genera, por la verdad que encarna. Recuerdo una persona que vivía atrapada en la necesidad de ser vista. No lo hacía con maldad, lo hacía desde la herida. Había crecido sin reconocimiento, y el aplauso se convirtió en su forma de sentirse amada. Todo lo que hacía, lo hacía con el deseo inconsciente de que alguien lo valorara. Trabajaba más de lo necesario, buscaba elogios, se comparaba todo el tiempo. Pero cada vez que alguien la reconocía, el alivio duraba poco. A los pocos días volvía la sensación de vacío, porque el reconocimiento externo nunca es suficiente cuando te falta el interno. Hasta que un día, cansada, se hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Para quién estoy haciendo esto? La respuesta le dolió. No lo hacía por ella, lo hacía por la imagen que quería sostener, por la necesidad de que la admiraran. Ahí entendió que estaba luchando por algo que se escapa cada vez que lo persigues, porque la admiración no se exige, se provoca, y no con demostraciones, sino con coherencia. Joe Dispenza decía, cuando te alineas con lo que eres, la energía de la vida te respalda. Esa frase, traducida al alma,
Significa que cuando dejas de actuar para gustar y comienzas a actuar desde tu verdad, dejas de perseguir y comienzas a atraer. Lo inevitable no busca atención, la magnetiza. Esa persona comenzó a cambiar su enfoque. Empezó a hacer las cosas sin esperar aplausos. Trabajaba en silencio, sin publicar todo lo que lograba, sin necesidad de contarlo. Al principio sintió que nadie la veía, que su valor se había apagado. Pero con el tiempo empezó a notar algo distinto. La tranquilidad. Esa paz que aparece cuando ya no tienes que probar nada. Y desde esa tranquilidad, su vida empezó a tomar otra forma. El trabajo le fluyó, las relaciones se volvieron más auténticas, y lo más importante, se sintió libre. Porque entendió que no se trataba de ser admirada, sino de ser tan fiel a sí misma que su presencia se volviera inevitable. Neville Goddard decía que no se trata de convencer al mundo, sino de convencerte a ti. Y esa es la raíz de todo. Dejar de intentar demostrar y empezar a encarnar. Cuando tú crees en lo que eres, el mundo no tiene otra opción que verlo. Pero mientras busques que el mundo te lo confirme, seguirás siendo prisionero del aplauso. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que haces para ser aceptado? Los filtros en las redes, los silencios por miedo a incomodar, las sonrisas automáticas. Nos volvimos expertos en parecer, pero muy pocos se atreven a ser. Porque ser implica perder ciertas miradas. Ser implica soltar el control de cómo te perciben. Pero también implica encontrar algo mucho más valioso: tu paz. La persona de la historia empezó a practicar el desapego de la aprobación. Cuando alguien la elogiaba, lo agradecía, pero ya no lo necesitaba. Cuando nadie decía nada, seguía igual. Aprendió a disfrutar el proceso más que el aplauso. Y fue ahí, justamente, cuando empezó a destacar. Porque quien no busca ser visto se vuelve más real, y lo real siempre termina brillando sin esfuerzo. Brian Tracy decía: el éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que te conviertes. Y eso es exactamente lo que hace a alguien inevitable. Trabaja en su interior hasta que su energía se vuelve tan fuerte, tan coherente, que no necesita rogar por atención. Es como una montaña. No grita, pero todos la ven. El problema de luchar por ser admirado es que te hace frágil. Te convierte en rehén de la opinión ajena. Si te aplauden, estás bien. Si te ignoran, te sientes vacío. Y esa inestabilidad emocional te roba energía. Te hace vivir dependiendo de lo que otros piensen. Pero cuando entiendes que la verdadera validación nace de la coherencia interna, nada externo puede derrumbarte. Esa persona me dijo algo que resume todo esto. Pasé años intentando ser vista, y cuando por fin me solté, la gente empezó a verme de verdad. Porque cuando ya no estás desesperado por gustar, tu presencia cambia. Dejas de emitir ansiedad, y eso se siente. Empiezas a actuar con calma, con seguridad. Ya no necesitas impresionar, simplemente eres. Joe Dispenza decía que tu estado interior es la señal que envías al universo. Y si estás en constante lucha por ser admirado, la señal que envías es de carencia, de necesidad. Pero cuando decides ser inevitable, tu señal es de certeza. Ya no dices, mírenme, dices, aquí estoy. Y esa diferencia lo cambia todo. Capítulo 12. La última batalla. Tú contra ti. Al final de todo, cuando el ruido se apaga y las máscaras caen, no queda nadie más con quien pelear. No es el mundo el enemigo. No es tu pasado. No son las personas que te fallaron. La última batalla siempre ha sido contigo. Contra esa parte de ti que todavía duda, que todavía se sabotea, que todavía teme brillar por miedo a perder algo. Esa parte que se disfraza de razón, pero que en realidad es miedo vestido de prudencia. Nadie te lo dice. Pero lo más difícil no es superar lo que te hicieron, sino lo que te hiciste a ti mismo, creyendo que así te protegías. Los muros que levantaste, las historias que repetiste, las promesas que rompiste contigo. Todo eso se convierte en un enemigo silencioso. No porque quiera destruirte, sino porque representa tu versión más vieja. Esa que te ayudó a sobrevivir, pero que ya no puede acompañarte donde estás destinado a ir. Recuerdo a una persona que siempre decía: yo no quiero pelear más con nadie. Lo decía desde el cansancio, pero lo curioso era que su mayor guerra no estaba afuera. Estaba dentro.
Cada día era una batalla entre su deseo de avanzar y su costumbre de esconderse. Entre lo que soñaba y lo que temía. Entre lo que sabía que merecía y lo que todavía creía que no podía tener. Me contaba que cada vez que intentaba dar un paso grande, algo en su mente lo detenía. Pensamientos como, ¿y si no puedes? ¿Y si fallas? ¿Y si te quedas solo? Le llamaba mi saboteador. Pero con el tiempo entendió que no era un saboteador. Era una parte de sí mismo que todavía tenía miedo. Y esa fue la primera vez que dejó de pelear y empezó a comprender. Joe Dispenza decía, el enemigo no está afuera, está en los viejos patrones del cuerpo y la mente que intentan mantenerte igual. Y es cierto. La batalla final no es contra el mundo, es contra tus hábitos emocionales, tus pensamientos automáticos, tus respuestas aprendidas. Esa parte de ti que quiere avanzar, pero que a la vez teme perder lo conocido. Porque incluso el dolor se vuelve un lugar cómodo cuando lo has habitado demasiado. Esa persona, cansada de repetirse los mismos miedos, decidió un día hacer algo diferente. No se levantó con un discurso motivacional ni con fuerza sobrehumana. Simplemente se sentó y escribió una carta a sí mismo. En ella decía, estoy cansado de correr de mí. De disculparme por existir. De exigirme perfección y luego castigarme cuando fallo. De pedirme amor mientras me lo niego. No quiero pelear contigo más. Quiero escucharte. Y esa carta fue su rendición. Pero no una rendición de derrota, sino de entendimiento. Cuando dejas de pelear contigo, algo dentro se reacomoda. No porque desaparezcan los miedos, sino porque ya no los alimentas con resistencia. Empiezas a verlos como partes de ti que necesitan ser comprendidas, no silenciadas. La batalla interna pierde fuerza cuando entiendes que tu mente no es tu enemiga, es tu reflejo. Que cada pensamiento limitante es una señal de una herida que todavía necesita luz. Neville Goddard decía, nada puede venirte si no lo aceptas primero en tu interior. Y esa aceptación es el inicio del fin de la guerra. Porque mientras sigas rechazando partes de ti, tu pasado, tus errores, tus emociones, seguirás luchando contra tu propia sombra. La paz no llega cuando ganas, llega cuando integras. Esa persona empezó a hacer las paces con su sombra. Empezó a reconocer los momentos en los que se autoexigía demasiado. Los días en los que sentía culpa por descansar. Las veces en que, por miedo al rechazo, fingía no necesitar a nadie. Y poco a poco fue entendiendo que no podía cambiar lo que no amaba. Que para evolucionar no bastaba con mejorar, tenía que reconciliarse con todo lo que había rechazado de sí. Daniel Goleman decía que la autoconciencia es el principio de toda maestría emocional. Y esa frase encierra la esencia de esta batalla. Porque el enemigo no se vence atacando, se vence con conciencia. Cuanto más te observas, menos poder tienen tus sombras. No porque desaparezcan, sino porque dejas de creer que eres ellas. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces te has detenido justo cuando estabas por avanzar? ¿De cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo a no estar listo? ¿De cuántas veces tu mente ha saboteado tu crecimiento porque no sabía vivir sin drama? Eso no es flojera, es programación. Es el cuerpo intentando volver al terreno conocido. Y la única manera de romper ese ciclo es elegir diferente aunque tengas miedo. No porque el miedo se haya ido, sino porque ya no diriges tu vida desde él. La persona de la historia un día me dijo algo que marcó su proceso. Entendí que mi batalla no era vencer a mi pasado, era dejar de usarlo como excusa para no avanzar. Esa comprensión la liberó. Porque dejó de cargar culpas. Empezó a mirar su historia sin vergüenza, reconociendo que cada error fue una reacción, no una identidad. Que cada decisión que ahora le pesaba, en su momento fue una forma de defenderse. Y esa comprensión transformó su dolor en sabiduría. Joe Dispenza enseña que, cuando cambias tu energía, cambias tu futuro. Y la energía cambia cuando dejas de resistirte a ti mismo. Cuando, en lugar de seguir peleando por cambiar, te permites ser y desde ahí evolucionar. La guerra interior termina cuando entiendes que ya no necesitas castigarte para avanzar. Esta batalla es silenciosa. Nadie la ve.
Se libra en los pensamientos que eliges, en las palabras que te dices, en los gestos con los que te tratas. Es esa conversación interna que tienes cuando algo no sale bien. Es cuando decides no compararte, aunque sea por un segundo. Cuando eliges confiar, aunque aún no tengas pruebas. Cuando dejas de exigirte amor perfecto y te permites ser humano. Neville decía que el hombre que logra dominar su imaginación domina su destino. Y dominar no significa controlar con fuerza, sino dirigir con conciencia. Es saber que tu mente no debe ser tu juez, sino tu aliada. Que tu imaginación no está para castigarte con escenarios de miedo, sino para recordarte que puedes crear uno distinto. Esa persona comenzó a aplicar ese principio. Cada vez que su mente le decía, vas a fallar, respondía, también puedo ganar. Cuando le decía, no lo mereces, se preguntaba, ¿y quién dice que no? No se trataba de negar la voz del miedo, sino de no obedecerla. Y fue en esa práctica constante, silenciosa, donde empezó a sentir la verdadera libertad. Porque se dio cuenta de que la batalla no se gana con fuerza, sino con conciencia. Brian Tracy escribió, tu peor enemigo no es el fracaso, es la duda. Y esa duda, la más cruel, no es la del mundo, es la tuya. Esa que te dice que no eres suficiente, que ya es tarde, que nada cambiará. Pero si miras bien, esa duda no tiene fundamento. Está hecha de las voces de otros, de las heridas que no te pertenecen, de los miedos heredados. No es tu verdad, es solo un eco. Capítulo 8. Cuando la mente calla, el alma grita. A veces no es que la vida esté en silencio, es que tú estás demasiado lleno de ruido. Ruido mental, ruido emocional, ruido de expectativas, de preocupaciones, de pensamientos que no paran. Y cuando todo eso se apaga, aunque sea por un momento, aparece algo más profundo, el alma. Esa parte de ti que no razona, pero siente. Que no busca entender, solo recordarte lo que olvidaste. Por eso, cuando la mente calla, el alma grita. Porque lleva años esperando que la escuches. Vivimos tan acostumbrados a pensar todo, a analizar todo, que nos desconectamos de lo esencial. Creemos que todo se soluciona con lógica, con acción, con explicaciones. Pero hay dolores que no se resuelven pensando. Hay vacíos que no se llenan con razones. Hay verdades que solo se entienden cuando dejas de buscar entender. Y eso solo pasa cuando la mente se rinde. Joe Dispenza decía, la mente es una herramienta poderosa, pero el corazón es el maestro. ¿Y cuánta razón hay en eso? Porque la mente calcula, el alma siente. La mente busca seguridad, el alma busca verdad. La mente teme equivocarse, el alma no teme perderse porque sabe que siempre se encuentra. Pero para poder oírla, tienes que callar el ruido que la cubre. Recuerdo una persona que llevaba años luchando contra la ansiedad. Probó de todo: terapia, libros, rutinas, afirmaciones, meditación guiada. Todo servía por un tiempo, pero luego volvía el ruido. Me dijo, mi mente no me deja en paz. Pienso. Quiero estar tranquila, pero no sé cómo. Le pregunté cuándo fue la última vez que se permitió no hacer nada, solo estar. Se quedó callada. No supo responder. En realidad, no recordaba un solo momento en que se hubiera permitido no distraerse. Su mente nunca callaba, y su alma ya no encontraba por dónde hablar, hasta que un día el cuerpo la obligó. Una crisis la dejó en cama, sin energía para fingir control. Ahí no había técnica, ni rutina, ni explicación que sirviera. Solo ella, su respiración, su cansancio y su silencio. Y ahí pasó algo. Por primera vez en años, no trató de huir del silencio. Se quedó. Y en ese silencio escuchó algo distinto. Una voz dentro que no juzgaba ni exigía. No le decía, debes mejorar. Le decía, descansa. No le decía, tienes que ser fuerte. Le decía, ya no tienes que resistir. Esa fue su alma hablándole. La mente calló, y el alma gritó. No con ruido, sino con verdad. Le recordó lo que su cabeza había olvidado, que no todo se soluciona haciendo, que sanar también es detenerse, y que a veces el caos que ves afuera es el reflejo del desorden que llevas dentro. Neville Goddard decía que la quietud interior es la llave del poder creativo.
Y no hablaba de no hacer nada, sino de soltar el esfuerzo mental que te aleja de ti. Porque cuando la mente se aquieta, el alma empieza a guiar. Y esa guía no se siente como pensamiento, se siente como certeza. No sabes por qué, pero lo sabes. Esa persona empezó a practicar algo simple: no reaccionar al primer pensamiento. Cada vez que su mente se llenaba de miedo o duda, respiraba antes de responderse. Descubrió que entre un pensamiento y otro existía un espacio, y que en ese espacio no había ansiedad, solo calma. Ahí entendió lo que Joe Dispenza decía: el momento presente es el punto de creación. En ese espacio de silencio, el alma puede hablarte sin interrupciones. Pero es difícil, porque hemos sido entrenados para llenar los vacíos. Si hay silencio, lo llenamos con ruido. Si hay pausa, con culpa. Si hay quietud, con distracción. La mente teme el silencio porque en él no tiene control. Pero el alma lo necesita porque ahí puede recordarte quién eres. ¿Te has preguntado por qué a veces, en los momentos más tranquilos, sientes una tristeza que no entiendes? No es tristeza, es el alma hablando. Es la parte de ti que te dice: me has ignorado demasiado tiempo. Me llenas de metas, de responsabilidades, de ruido, pero no me escuchas. Y no te habla para castigarte, te habla para recordarte lo que dejaste pendiente. Ti mismo. La persona de la historia me contó que empezó a tener una práctica nocturna: apagar todo, quedarse en silencio y simplemente observar lo que sentía. Al principio era insoportable. Decía: siento que el silencio me devora. Pero luego entendió que no era el silencio lo que la devoraba. Era ella enfrentándose a todo lo que había evitado sentir. Lágrimas, recuerdos, miedos. Todo empezó a salir. Y por primera vez no intentó analizarlos. Solo los dejó ser. Y ahí descubrió algo poderoso: que cuando no los reprimes, se disuelven. El alma no necesita que los resuelvas, solo que los reconozcas. Daniel Goleman decía que la atención plena es la capacidad de estar presente sin juzgar. Eso es lo que hace el alma cuando la mente calla. Observa sin pelear. No te pide que cambies, solo que veas. Porque ver sin juzgar es amar. Y el alma no busca que la arregles, busca que la ames. Cuando la mente se calma, empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. El ritmo de tu respiración, la forma en que la luz entra por la ventana, los pensamientos que vienen y van sin tener que aferrarte a ellos. Empiezas a vivir con más presencia. Y esa presencia no te hace perfecto, te hace real. Esa persona, meses después, me dijo algo que me marcó. Antes pensaba que callar la mente era imposible, pero ahora entiendo que no se trata de callarla, sino de no creerle todo. Su alma ya había aprendido a gritar en silencio. Ya no necesitaba derrumbarse para escucharla. Neville decía: el silencio interior es el jardín donde crecen las semillas de tu nueva realidad. Y eso es lo que ocurre cuando logras detener el ruido. Empiezas a crear desde otro lugar. Ya no desde la carencia, sino desde la conexión. Ya no desde el miedo, sino desde la fe. ¿Y si el alma no gritara para exigirte, sino para guiarte? ¿Y si ese malestar que sientes últimamente no fuera ansiedad, sino un llamado a hacer silencio? ¿Y si la incomodidad que intentas evitar fuera el inicio de una conversación contigo mismo? Joe Dispenza dice que el cuerpo es adicto a las emociones del pasado. Y es cierto. Tu mente repite los mismos pensamientos para mantenerte en lo conocido, incluso si eso te duele, pero el alma no se conforma. Por eso, cuando la mente calla, el alma grita. Grita que ya no puedes seguir viviendo desde el miedo, que hay una parte de ti que quiere algo más grande, más libre, más tuyo. Esa persona lo comprendió un día caminando sola. Me dijo: no sé por qué, pero empecé a llorar. No estaba triste, solo sentí algo dentro de mí liberándose. Era su alma. No por tristeza, sino por alivio. Porque cuando dejas de pensar tanto, empiezas a sentir la vida otra vez. La mente cree que controla. El alma sabe que confía. La mente busca entender. El alma busca experimentar. La mente te mantiene en lo que fue. El alma te invita a lo que puede ser. Pero solo puedes oírla si haces espacio.
Y ese espacio no se encuentra en los retiros espirituales, ni en los libros, ni en los discursos. Se encuentra en los momentos cotidianos, mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras respiras antes de contestar un mensaje. En esos segundos de pausa, el alma susurra. Y si estás presente, la escuchas. La persona de la historia, después de meses de práctica, empezó a notar algo hermoso. Su mente ya no era enemiga. Había aprendido a dejarla hablar sin dejar que la domine. Aprendió a observar sin reaccionar. Y entonces, en medio del ruido del mundo, encontró su silencio interno. Ese silencio no era vacío, era hogar. Neville Goddard decía, Dios está en ti, esperando a ser reconocido. Y ese reconocimiento ocurre cuando dejas que tu mente descanse lo suficiente para que el alma hable. Porque el alma no grita con palabras, grita con paz. Grita con intuiciones, con coincidencias, con sensaciones que te dicen por aquí. Capítulo 9. El fracaso como entrenamiento divino. Nadie nos enseña a fracasar. Desde pequeños nos educan para ganar, para cumplir, para demostrar. Nos dicen que el éxito es la meta y el fracaso el enemigo. Pero la vida, con su forma misteriosa y perfecta de equilibrarlo todo, termina enseñándote que el fracaso no es un castigo, es un entrenamiento. Un entrenamiento divino, diseñado no para destruirte, sino para purificarte. Porque mientras el éxito te llena de orgullo, el fracaso te vacía de ilusiones falsas y te obliga a mirar lo esencial. Fracasar no duele solo por perder algo, duele porque te enfrenta a la imagen que tenías de ti. Duele porque te obliga a soltar el personaje que construiste para sobrevivir. Duele porque pone en duda tu valor. Pero si lo miras desde otra perspectiva, entenderás que cada caída viene con un propósito oculto: romper todo lo que ya no eres para que lo que verdaderamente eres pueda nacer. Recuerdo una persona que durante años persiguió un sueño con el alma. Trabajaba día y noche, sacrificaba todo, confiaba, afirmaba, imaginaba, hacía todo bien. Pero las cosas no salían. Una y otra vez, los proyectos se caían justo cuando parecía que iban a funcionar. Me lo contó con lágrimas en los ojos. No entiendo qué hago mal. Lo quiero de corazón, pero nada resulta. Y yo le dije, tal vez no estás haciendo nada mal. Tal vez la vida no te está quitando el sueño. Te está quitando el ego que lo sostiene. Se quedó callada. Por primera vez, no discutió. Solo respiró. Ese silencio fue su inicio. Porque ahí entendió que el fracaso no venía a cerrarle puertas, venía a entrenarla para merecerlas. Que la vida no le estaba diciendo no puedes, le estaba diciendo aún no estás lista. Joe Dispenza decía, el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a lo que eres. Y eso significa que a veces el fracaso no es un castigo, sino un ajuste vibracional. La vida te muestra, a través de la pérdida o del error, que todavía estás actuando desde el miedo, desde la necesidad, desde la falta de confianza. Y hasta que no cambies eso, no podrás sostener lo que pides. Esa persona, después de tantas caídas, decidió parar. No por rendición, sino por comprensión. Empezó a observar lo que el fracaso le estaba enseñando. Se dio cuenta de que había vivido esperando resultados para sentirse válida. Que su valor dependía del logro, y que sin logro, sentía que no era nadie. Entonces entendió la lección más dura. Que el fracaso no era el enemigo, era el espejo. El espejo que le mostraba que todavía necesitaba aprender a amarse sin condiciones. El fracaso como entrenamiento divino es eso. Un proceso que te arranca de las ilusiones, te rompe el personaje y te lleva al alma. Porque cuando lo pierdes todo, te das cuenta de que lo único que queda es lo que siempre fue tuyo. Tu esencia, tu capacidad de levantarte, tu fe. Neville Goddard decía que todo lo que ocurre en tu mundo es un reflejo de tu estado interno. Entonces, si el fracaso se repite, no es el mundo en tu contra, es la vida pidiéndote que ajustes algo dentro de ti. No que te esfuerces más, sino que confíes más. Que sueltes el control y entiendas que no estás aquí para ganar siempre, sino para aprender a perder sin perderte. Esa persona empezó a hacerlo. Cada vez que algo fallaba, en lugar de culparse, preguntaba, ¿qué me está enseñando esto?
y las respuestas llegaban. Un rechazo le enseñó paciencia. Una traición le enseñó límites. Una pérdida económica le enseñó humildad. Cada caída se volvió un mensaje disfrazado de desgracia. Empezó a notar que el fracaso, en realidad, no le estaba quitando nada importante. Le estaba quitando lo que la distraía de sí misma. Y entonces cambió su energía. Ya no trabajaba por miedo al fracaso, sino por amor a su propósito. Ya no pedía éxito para llenar vacíos, sino para servir desde la plenitud. Y fue ahí, cuando dejó de necesitar el resultado, que los resultados empezaron a llegar. Brian Tracy escribió: "El fracaso es simplemente el costo que pagas por avanzar". Y es verdad, porque sin error no hay evolución. Sin frustración no hay expansión. Sin equivocarte, no sabrías quién eres realmente. El fracaso no es el fin del camino, es la puerta que te lleva al siguiente nivel. Pero esa puerta solo se abre cuando dejas de resistirte al aprendizaje. ¿Te has preguntado por qué a veces todo se cae cuando más lo deseas? ¿Por qué cuando más te esfuerzas, más difícil parece? Tal vez no es que el universo te esté negando algo, tal vez te está preparando para sostenerlo sin perderte. Porque un logro sin conciencia te puede destruir más que un fracaso con propósito. La persona de la historia lo entendió cuando, después de su peor pérdida, descubrió que lo que más miedo le daba, empezar de nuevo, era lo que más necesitaba. Al quedarse sin nada, ya no tenía nada que perder, y ese fue su verdadero poder. Desde ese vacío, nació la versión de sí misma que no dependía del resultado, sino de la coherencia. Joe Dispenza dice que cuando cambias la emoción con la que recuerdas tu pasado, cambias el futuro que estás creando. Esa frase encierra toda la enseñanza del fracaso. Porque el error deja de doler cuando lo reinterpretas como una oportunidad divina. Ya no es un peso, es un maestro. Y sí, duele. El fracaso siempre duele. Duele perder algo en lo que pusiste el alma. Duele ver cómo los planes se desmoronan. Duele sentir que nadie te entiende. Pero en ese dolor hay sabiduría. En ese espacio donde nada sale como esperabas, aparece la posibilidad de algo que nunca habías imaginado. El fracaso no destruye sueños. Destruye versiones tuyas que no estaban listas para vivirlos. Neville decía que el retraso no es negación. Y eso es algo que el alma entiende, pero la mente no. La mente quiere resultados inmediatos, pero el alma trabaja en procesos. Por eso el fracaso, desde la mirada divina, no es un castigo, es un tiempo de maduración. Mientras tú crees que la vida te detiene, en realidad te está preparando para sostener lo que pediste sin miedo a perderlo. ¿Y si el fracaso no fuera un final, sino un entrenamiento silencioso para algo más grande? ¿Y si lo que hoy te duele es justo lo que te está haciendo más capaz? ¿Y si la vida no te está castigando, sino fortaleciendo? Esa persona, después de años de frustraciones, se dio cuenta de que los momentos que más dolieron fueron los que más la transformaron. Que cada pérdida fue un llamado a despertar. Que cada no la acercó a un sí más real. Y que sin esos fracasos, habría seguido siendo alguien que vivía para impresionar, no para inspirar. Napoleón Hill escribió: "Cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor". Y esa frase se vuelve verdad cuando dejas de mirar el fracaso como un enemigo y lo ves como un mensajero. Porque el fracaso te confronta, pero también te bendice. Te obliga a mirar el orgullo, el apego, la impaciencia. Y cuando lo haces, te liberas. El entrenamiento divino del fracaso no busca que sufras, busca que te fortalezcas, que te hagas consciente, que aprendas a amar el proceso tanto como el resultado, que entiendas que no hay forma de fallar cuando lo que estás haciendo es crecer. Capítulo 10. Rompe la imagen que te mantiene atado. Hay una imagen de ti que no es tuya, pero la cargas todos los días. La construiste sin darte cuenta, con lo que otros esperaban de ti, con lo que quisiste demostrar, con lo que pensaste que te haría suficiente. Es esa versión que muestras al mundo para no decepcionar, para encajar, para evitar el rechazo. Pero llega un punto en el que sostener esa imagen se vuelve agotador. Sientes que sonríes sin ganas, que hablas sin alma, que haces cosas solo porque se supone que deberías hacerlas. Y entonces la vida te empuja, a veces con dolor, a romper esa máscara.
Porque no se puede vivir en plenitud cuando vives actuando un personaje. La imagen que te mantiene atado no siempre es algo negativo. A veces parece incluso admirable. Puede ser la del fuerte, que no llora nunca. La del bueno, que siempre ayuda. La del exitoso, que nunca se detiene. La del espiritual, que todo lo entiende. Pero ninguna de esas etiquetas refleja completamente lo que eres. Son trajes que te pusiste para sobrevivir. El problema es que cuando te los crees, terminas olvidando quién estaba debajo. Recuerdo a una persona que vivía detrás de esa imagen. Siempre parecía bien. Era de esas personas que inspiran, que animan a los demás, que siempre tienen una palabra de aliento. Pero por dentro estaba vacía. Me dijo una frase que se me quedó grabada. Me convertí en la versión que todos necesitaban, y en el proceso olvidé quién era. Lo decía sin rencor, con tristeza. Había pasado tanto tiempo sosteniendo una fachada de fortaleza, que cuando se derrumbó, no sabía quién era sin esa armadura. Joe Dispenza decía, no puedes crear una nueva realidad siendo la misma persona de antes. Y eso también aplica aquí. No puedes transformarte si sigues actuando el papel que inventaste para ser aceptado. La vida no puede bendecirte mientras estés escondido detrás de un disfraz. Y no porque te castigue, sino porque no puede reconocerte si no estás siendo tú. Esa persona empezó su proceso de ruptura una noche, después de un día cualquiera. Lloró, sin motivos aparentes. Lloró por el cansancio de fingir que todo estaba bien. Y en medio de ese llanto, se dio cuenta de que no lloraba por lo que había perdido, sino por todo lo que había tenido que fingir. Fue el llanto más honesto de su vida. Porque ahí entendió que el amor propio no se trata de gustarte, sino de permitirte ser real, incluso si eso decepciona a los demás. Romper la imagen que te mantiene atado es un acto de honestidad brutal. No se trata de destruir tu vida, sino de soltar las mentiras que la cubren. Y esas mentiras pueden verse inofensivas. Decir, estoy bien cuando no lo estás. Quedarte donde ya no encajas. Callarte para no incomodar. Seguir en un trabajo o en una relación por miedo a decepcionar. Pero cada vez que haces eso, te traicionas un poco más. Y el alma, tarde o temprano, empieza a doler. Neville Goddard decía que nada externo puede cambiar si no cambias la imagen interna que tienes de ti. Eso significa que si sigues viéndote como alguien que debe agradar, atraerás situaciones donde tengas que complacer. Si te ves como alguien que debe ser fuerte, atraerás pruebas que te obliguen a demostrarlo. Pero cuando rompes la imagen y eliges verte como alguien libre, el universo responde en consecuencia. Porque el cambio real no empieza afuera, empieza en cómo te defines por dentro. La persona de la historia empezó con algo simple pero poderoso. Dejó de mentirse. Empezó a decir no cuando quería decir no, aunque eso incomodara. Empezó a admitir que estaba cansada, aunque eso rompiera su reputación de resiliente. Empezó a mostrarse humana, imperfecta, vulnerable. Y aunque al principio sintió culpa, porque su mente le decía que estaba fallando, con el tiempo descubrió que la libertad se siente así, ligera, silenciosa, sin necesidad de aparentar. El problema de mantener una imagen es que te obliga a vivir desde el miedo. Miedo a perder amor, miedo a ser criticado, miedo a no ser suficiente. Y el miedo, como decía Joe Dispenza, es la emoción que más debilita tu campo energético. Porque el miedo te separa de tu verdad, te hace actuar desde la defensa, no desde la autenticidad. Pero el alma no vino a defenderse, vino a expresarse. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones en tu vida has tomado para no decepcionar? ¿Cuántas veces dijiste que sí solo para no parecer egoísta? ¿Cuántas veces te callaste lo que sentías por miedo a ser malinterpretado? ¿Cuántas veces te hiciste pequeño para no incomodar? Cada una de esas veces construiste una imagen falsa, y aunque esa imagen te salvó alguna vez, ahora te asfixia. Esa persona me dijo algo que resume esta idea. Descubrí que lo que me dolía no era la soledad, era la distancia entre lo que soy y lo que muestro. Y esa frase lo explica todo. Porque la verdadera herida no viene de los demás, viene de vivir desconectado de ti mismo. La sanación llega cuando decides cerrar esa distancia, cuando empiezas a vivir de forma coherente, aunque eso implique perder algunas máscaras.
Brian Tracy escribió: el primer paso hacia la libertad personal es aceptar la responsabilidad total sobre tu vida. Y aceptar responsabilidad también es admitir que la imagen que te ata no la crearon los demás, la sostienes tú. Nadie puede liberarte de ella hasta que tú decidas soltarla. Y eso duele, claro, porque soltar una imagen también es soltar las expectativas que tenías de ti, los roles que cumplías, las relaciones que se sostenían solo por tu disfraz. Pero ese dolor no es pérdida, es limpieza. Esa persona pasó por eso. Perdió amigos que solo conocían su versión complaciente. Se alejó de ambientes donde tenía que fingir entusiasmo. Pasó por momentos de vacío, porque cuando sueltas una identidad, hay un silencio inevitable. Pero ese silencio, en lugar de asustarla, se volvió su espacio de reconstrucción. Ahí aprendió a elegir no por costumbre, sino por autenticidad. Joe Dispenza dice que no puedes crear una nueva vida sin salir del patrón emocional del pasado. Y la imagen que te ata es ese patrón. Está hecha de tus viejos miedos, de tus traumas, de tus creencias aprendidas. Cuando decides romperla, el cuerpo se resiste, la mente protesta y el ego se asusta. Pero si aguantas el ruido del cambio, llega la calma de la verdad. Gracias por escuchar hasta el final. Si este audiolibro resonó contigo, te invito a sumergirte en nuestra lista de reproducción de audiolibros metafísicos, donde cada título abre una nueva puerta de comprensión y poder interior. Recuerda, lo que alimentas a tu mente se convierte en tu vida. No te vayas aún, quédate un poco más. Puede que el próximo audio sea la respuesta que estabas buscando. Solo escucha.